Bendiciones para todos hermanos en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a pedirle a ese Dios vivo que nutra tu vida y mi vida con su palabra, que nos edifique poderosamente a través de ella y que nos permita edificar a otros a través de su palabra, a cualquiera que esté sediento, a cualquiera que tenga hambre y sed de la palabra del Señor. Vamos a pedirle que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él hablando a tu vida y a mi vida a través de su palabra, y que Él sea con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esa palabra que el Señor está regalando a tu vida y a mi vida llegue pura y transparentemente como son todas sus obras. Así que la gloria sea para el Dios vivo del cielo. Hoy vamos a estar escudriñando, compartiendo la escritura del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 y lo vamos a desarrollar del versículo 26 al versículo 39. Vamos a leer su preciosa palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, ese Elohim, ese Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de su Hijo amado, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu Santo de Jehová, el Ruá, el Paracleto, esas llamas eternas, el fuego consumidor, bendito sea su nombre. Vamos a leer la palabra bajo su bendición. Enseña la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 39. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, es una palabra de poder esta que está trayendo el Señor a tu vida y a mi vida. Una palabra con la cual hablará a tu vida y a mi vida. Esta palabra puede producir en tu vida una exhortación, redarguirnos, confrontarnos, reprendernos. La palabra hará lo que tenga que hacer en tu vida y en mi vida. Amén. La gloria sea para Él, porque para eso es la palabra del Señor, para confrontarnos, para edificarnos, para redarguirnos, para reprendernos, ¿sí? Para exhortarnos, para hacer conforme a su perfecta voluntad. La gloria sea para Él. Entonces, es tremendo porque esta palabra en su versículo 26 comienza diciendo: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
después de haber conocido esa verdad, después de haber conocido a ese Cristo vivo que murió por ti y por mí, ya no queda más sacrificios por los pecados. Ya el Señor Jesús murió una sola vez y para siempre por ti y por mí. Nos regaló a través de ese sacrificio, a través de esa pasión, una redención inmerecida, ¿sí? Pero lo hizo por amor de su nombre, porque Él no quiere o no quería que ninguna de sus obras que Él ha creado se pierda. La gloria sea para Él. Entonces nosotros necesitamos cada día exaltar ese sacrificio que Jesús, ese Yeshua HaMashiach, ese Jesús el Mesías hizo por ti, por mí, se ofreció en sacrificio, se hizo maldito por ti y por mí al morir en ese madero, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras concupiscencias, por todas esas maldades que cometíamos contra Él. Allí en esa cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria, contra ti, contra mí. La gloria sea para Él. Entonces nosotros tenemos que cada día exaltar ese sacrificio. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 24, lo vamos a leer del 24 al 28, porque enseña la palabra que después de haber conocido a ese Cristo vivo de gloria, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Enseña el libro de Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ese Cristo vivo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, tus pecados y los míos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a esos que esperamos su venida, como somos tú y yo, la cual muchos la tienen por tardanza. Y no es que el Señor se haya olvidado de su venida, no es que el Señor se haya olvidado de sus promesas, sino que el Señor está siendo paciente a que mucho pueblo se arrepienta y llegue a sus pies. La gloria sea para Él. Ahí está el verdadero amor del Señor, el morir por ti y por mí, el regalarnos ese perdón inmerecido, el reconciliarnos con Él, el habernos regalado esa redención y ser paciente, hermanos, porque los tiempos son malos, hermanos, los tiempos son difíciles y por causa de la maldad de muchos, el amor en los corazones se está enfriando. Por eso el Señor dice que los tiempos serán acortados por causa de sus escogidos, porque si estos tiempos no fuesen acortados, todos pereceremos. Y Él está teniendo paciencia con este pueblo, con este mundo, para que muchos lleguen a sus pies arrepentidos, buscando a ese Cristo vivo de gloria. Y es cuando muchas personas tienen la venida del Señor por tardanza, y no es que el Señor se haya olvidado, es que el Señor está siendo misericordioso y esperando a que esas personas que Él ha destinado para salvación lleguen a sus pies. La gloria sea para el Señor. Amén. Entonces, a nosotros Pedro nos regala una enseñanza tremenda allá en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 20 al 22, y nos enseña que nosotros escapamos de la contaminación del mundo cuando conocemos a Dios, cuando llegamos a tener una comunión con ese Dios vivo. Y vamos a leer esta palabra tremenda que nos regala Pedro en su segunda carta, y nos dice algo tremendo. Vamos a leer el capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Enseña la palabra: ciertamente, si hubiese ellos escapado, ciertamente, si habiendo
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vamos a repetir esto. Los que han conocido la verdad, como tú y yo, si después de haber conocido esta verdad, si después de haber conocido a Dios, a través del cual, a través de este conocimiento de Dios, hemos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, si enredándonos otra vez, si en ella, en ese mundo, en esas pasiones, en esas concupiscencias, somos vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, que si nosotros conocemos a ese Cristo de vida, a ese Cristo vivo, a ese Cristo de vida, y disfrutamos de las mieles de su presencia, disfrutamos su presencia y todas esas bendiciones que traen consigo el conocer a esa verdad, y luego nos dejamos seducir otra vez por el mundo y volvemos a esas concupiscencias, volvemos a hacer lo detestable delante de sus ojos. Dice Pedro, a tu vida y a mi vida, o el Señor, que nuestro estado postrero viene a ser peor que el primero. Sí, sigue diciendo el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, acuérdense que el Señor Jesús aborrece a los que se vuelven atrás. Él nos llamó a avanzar en esa fe, a desarrollar esa fe en el Señor, a creer en Él, en su poder, en su misericordia, a ser agradecidos con Él por ese sacrificio que hizo por ti, por mí, por ese perdón inmerecido. Sabes que fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte, sí, sino por gracia, por amor de su nombre, porque a Él le plació, hermanos. Y dice la palabra tajante que entonces viene a cumplirse el verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el heno, en el lodo allí. Después de haber sido lavados con su sangre preciosa de poder, renunciamos a esa limpieza, a esa purificación, y corremos otra vez tras los deleites de nuestros corazones, corremos otra vez a hacer lo detestable delante de sus ojos, a darle rienda suelta a las pasiones de la carne, a darle gusto a la carne, hermanos. Y ustedes saben que el que siembra para la carne, siembra muerte, siembra corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, siembra vida eterna. Allá en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo, ese es como del 19 al 21, enseña cuáles son las obras de la carne, y saben que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Pero en el versículo 22 de este libro, de este capítulo 5 de Gálatas, habla de los frutos del Espíritu y cómo enseña a tu vida y a mi vida que necesitamos desarrollar esos frutos, y arranca por el primer fruto precioso, que es el amor. Y el Señor está hablando a tu vida y a mi vida allá en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 13, comienza hablando de la preeminencia del amor y dice lo importante que es desarrollar el amor en ti y en mí. Porque para poder cumplir el mandamiento, el gran mandamiento del Señor, hay que desarrollar amor, porque el Señor está demandando de ti y de mí que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Aún nos regala un segundo y gran mandamiento, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces necesitamos desarrollar esos frutos del Espíritu, y es el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, la benignidad, la piedad, la paciencia. Tantas cosas que necesitamos desarrollar en nuestras vidas para obrar conforme a la perfecta voluntad del Señor Jehová. Amén. La gloria sea para Él, hermanos. Entonces, cuando conocemos a esa verdad, cuando disfrutamos de sus mieles, pero volvemos a poner la mirada en el arado, volvemos hacia atrás, nos puede acontecer, hermanos, que nos pase
sí, como a la esposa de Lot, que volvió su mirada atrás y se convirtió en una estatua de sal, hermanos. Dios guarde tu vida y Dios guarde mi vida de volver la mirada atrás. Si hemos conocido esa verdad, avancemos en el Señor, avancemos en el Señor. Nada se nos quedó atrás. Poderoso es Dios para suplirnos todo lo que hayamos perdido o sacrificado por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Dice la palabra que en Él tenemos grande galardón. Grande galardón. La gloria sea para Él. Hermanos, es tajante porque cuando hemos recibido esa limpieza preciosa del Señor, si nosotros nos volvemos atrás, dice la palabra, Pedro está diciendo a tu vida que el estado postrero viene a ser peor que el primero. Y es tremendo lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 11, donde está hablando del espíritu inmundo que vuelve. Vamos al capítulo 11 de Lucas. Dice algo tremendo a tu vida y a mi vida. Creo que es Lucas 11, capítulo 24. Son como 3 versículos, 24 al 26. Vamos a leerlos. Enseña la palabra el espíritu inmundo que regresa, ¿cierto? Cuando el espíritu inmundo, enseña la palabra en el versículo 24, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Sigue diciendo el versículo 25, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y el 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo ratifica Lucas o el Señor Jesucristo a través de este varón, a través de esta palabra, que el estado postrer de este varón llega a ser peor que el primero, ¿Por qué? Porque es tremendo lo que hace el Señor en tu vida y en mi vida. El Señor limpia, el Señor barre la casa, el Señor la adorna y el Señor nos lava, nos limpia y nos purifica con su sangre preciosa que tiene poder, pero también nos adorna con su Espíritu Santo, porque entonces entramos a ser templo del Espíritu Santo, somos convertidos en templo del Espíritu y el Espíritu de Jehová adorna tu vida y mi vida. La gloria sea para Él. Entonces, hermanos, es tremendo porque este espíritu va y busca 7 espíritus peores que él y vienen y vuelven a hacer morada en este varón, al cual el Señor había limpiado como a ti y como a mí. La gloria sea para Él. Y enseña el libro de Efesios en el capítulo 2 que este espíritu que vuelve a morar o que mora en los hijos de la desobediencia es el príncipe de la potestad del aire, hermanos. Y es tremendo cómo este espíritu se mueve en los hijos de la desobediencia y los incita a hacer todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. La gloria sea para Él. Entonces guardémonos de que ese espíritu inmundo vuelva a tener control sobre tu vida y sobre mi vida, porque nosotros debemos anhelar que nuestro único control sea el Espíritu Santo, el Ruach Adov, ese Espíritu de Jehová, el Señor Paracleto. La gloria sea para Él. El libro de Efesios, les había dicho que en Efesios, en el capítulo 2, para no hablarles en mi emoción y en mi carne, vamos a leer el versículo 1 y 2, donde el Señor o la palabra ratifica que es ese espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de la desobediencia. Enseña la palabra, versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él, ese Cristo vivo, ese Cristo de poder, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y este es el espíritu que opera o que incita al pecado. Tú y yo debemos hacer lo recto, lo justo, lo íntegro delante de los ojos del Señor, si es que estamos diciendo que somos operados por la presencia del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. La gloria sea para el Señor. Sigue diciendo la palabra en este libro de Hebreos capítulo 10 versículo 27, que cuando ya pecamos voluntariamente contra el Señor, ya no hay más sacrificios por estos pecados. El Señor no puede morir
eso lo dice el 26, ya no puede morir nuevamente por limpiar tu vida y mi vida. El Señor hizo un solo sacrificio y en el cual, a través del cual lavó tu vida y mi vida, dice la palabra que Él cargó con todas nuestras iniquidades y las clavó en esa cruz. El versículo 27 dice que ya no queda, después de no haber más pecados, queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo 27 dice que entonces lo que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Y hervor de fuego. Y es tremendo porque este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, enseña algo tremendo a tu vida y a mi vida. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, lo vamos a leer del versículo 2 al versículo 4, porque dice la palabra: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación tan grande que nos ha entregado Jesús? ¿Sí? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Es decir, que queda una horrenda expectación de juicio, hermanos, y si todo aquel que ha hecho lo contrario delante del Dios vivo del cielo, todo el que se ha opuesto a su perfecta voluntad, ha recibido su justa retribución. Tú y yo no seremos la excepción, porque acuérdense que la palabra es tajante cuando dice que Jehová no hace acepción de personas. Entonces, Dios no puede ser burlado, hermanos, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que tenemos que ser precavidos, valorar lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, esa limpieza perfecta, y conservarla, porque Dios es quien retribuye tu vida y retribuye mi vida acorde a nuestras acciones, El libro allá de Jeremías 17, en el versículo 9 y 10, a ver, dice algo tremendo, porque el Señor es quien escudriña. No hay nada más perverso que el corazón del hombre, ¿cierto? Vamos a leerlo porque ahí en el final del versículo 10 de este Jeremías 17 dice que él le da al hombre conforme, ¿sí?, a sus acciones. Vamos a leerlo. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Aquí viene lo tremendo: para dar a cada uno según su camino, para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según el fruto de sus obras. Y así que nosotros recibiremos nuestra justa retribución por nuestras obras, sean buenas o sean malas. En ti está agradar a Jehová, en ti y en mí está que lo agrademos, que lo glorifiquemos, que vivamos esa comunión, que vivamos esa armonía con Él, o que enojemos su corazón y entonces recibamos la retribución por toda nuestra maldad. La gloria sea para Él. Amén. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra en este libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 28, algo tremendo. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces es tremendo porque el Señor está diciendo aquí en Hebreos que todo aquel, acá en Hebreos capítulo 2 enseñaba la palabra, que todo aquel que hizo lo malo recibió su justa retribución. Aún enseña la palabra en este versículo 28 que por la ley de Moisés, el que peca, ¿sí?, o el que viola esta ley por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y en el libro, ese es Deuteronomio 17, dice algo tremendo. Acá se da testimonio de esto, o acá muestra la palabra. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio 17, vamos a leerlo del 2 al 6. Enseña la palabra: cuando se hallara en medio de ti, en medio de este pueblo,
en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, su pacto son esos 10 mandamientos que aparecen allá en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, porque está prohibido tajantemente por el Señor, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice Jehová, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera verdad, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiese de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, enseña la palabra. Entonces, esta gente, aún el Señor declara maldito a todo aquel que no cumpliese a cabalidad su pacto. La gloria sea para Él. Por eso es que tú y yo éramos malditos a causa del incumplimiento de la ley. Por eso el Señor enseña la palabra, y esta gente, cuando dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria a ese acta de los decretos de maldición que pesaban sobre tu vida y sobre mi vida. La gloria sea para Él. Entonces vemos cómo el Señor Jehová había declarado que el que violase su ley muriese. Era digno de muerte. Era digno de muerte. Decía también acá Hebreos que todo sea bueno o sea malo que tú y yo hiciésemos, recibiría su justa retribución. Ahora, el versículo 29 ya es para ti y para mí, para que nosotros determinemos o juzguemos qué es lo que realmente merece el que hiciera esta afrenta. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Dice la palabra y enseña, y es tajante, que el que ofendiera el nombre de Jehová o aún su Hijo, pues es algo tremendo. Pero dice: hay de aquel el que sí ofendiera al Espíritu, no tendría perdón aquel que ofendiera al Espíritu. Ya, entonces les decía, ¿qué siente usted en su corazón? ¿Qué sentimos? ¿Sí? Por alguien ¿qué sentimos? ¿Qué creemos que merece aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero, ¿sí?, y pisotea a este Espíritu Santo de Jehová? ¿Qué creen que merece? Eso es algo muy personal. Pero todo lo que usted determine que merece esa persona, le estará cayendo a usted y a mí, porque en muchos momentos tenemos por inmunda esa sangre, pisoteamos a ese Espíritu, ¿sí? Entonces, porque en algún momento hacemos lo que a Dios no le agrada, y es a donde el Señor nos quiere llevar, que ya nosotros hemos sido lavados, que hemos sido purificados, que hemos sido santificados con su sangre y con su presencia preciosa, si es que ha depositado su Espíritu en ti y en mí. Y cuando comenzamos a hacer lo que no es de su agrado, estamos pecando conscientemente, ¿sí?, y a su vez estamos despreciando todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida. La gloria sea para Él. Entonces, es tremendo, porque lo que hacemos cuando pecamos voluntariamente, o cuando hacemos lo detestable delante de sus ojos, después de haber conocido a esa verdad, después de haber disfrutado de sus mieles, estamos exponiendo a Cristo nuevamente al vituperio. Y es tremendo lo que este libro de Hebreos, en su capítulo 6, vamos a leerlo, dice, vamos a leer acá en el capítulo 6 de Hebreos, vamos a leerlo el capítulo 4, el versículo 6, dice algo tremendo: porque es imposible, ojo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, después de haber disfrutado todo esto,
y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible, dice, que es imposible que todo el que haya disfrutado de todo esto y recaen y recayeron, enseña la palabra, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Sí, dice la palabra que el que peca voluntariamente ya no quedan más sacrificios por estos pecados. Cristo murió una vez y para siempre por ti y por mí. Pero todos los que han disfrutado o hemos disfrutado esta bendición y recaen y vuelven atrás y retroceden, hermanos, no vamos a crucificar nuevamente a Cristo para que los perdone, ¿cierto? Ya Cristo murió. Ese es el valor que tenemos que darle a esa sangre preciosa de poder. Lo que hacemos es que exponemos a ese Cristo vivo al vituperio cuando nos hacemos malos testimonios, porque resulta que a todos nos miden con la misma vara y un mal testimonio daña tu vida y daña mi vida, porque ahí sí cuentan a justos por pecadores. Cuando un cristiano se vuelve un mal testimonio, nos juzgan a todos por causa de ese mal testimonio. Y si usted es un mal testimonio, cierto, ese mal testimonio, si usted y yo nos volvemos un mal testimonio, nuestras acciones no repercuten solamente en nosotros, sino que afecta a toda la iglesia de Cristo, a toda esa congregación a la cual pertenecemos, porque nos señalan y dicen, míralos, mira los que son, predican pero no aplican, son un mal testimonio, hermanos. Entonces guardémonos de que nuestras malas acciones dañen a los demás, porque si fuese que nos afectaran solamente a nosotros, tendríamos que darle cuenta a ese Dios vivo, y le daremos cuenta. Pero acuérdense que nuestras acciones no solamente nos dañan a nosotros, sino perjudican a nuestros hermanos. Y Dios guarde tu vida y mi vida de que nosotros nos convirtamos en piedra de tropiezo. El Señor nos llamó para ser piedra de edificación, no para ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. La gloria sea para Él. Amén. Tremendo lo que el Señor hace en su vida y en mi vida. Y es tremendo porque este varón Pedro en su primera carta dice algo tremendo que es preciso, hermanos, y es tiempo de que el juicio de Dios comience por los de adentro, comience por la casa de Dios, comience por su iglesia. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer algo tremendo que dice el Señor. Vamos a leer Primera de Pedro, vamos a leer el 4, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, como el 17. Amén, dice la palabra. Porque es tiempo, hermanos, que el juicio comience por la casa de Dios, comience por los de adentro. Y si primero comienza por nosotros, si primero comienza por ti y por mí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Porque es tremendo esta palabra que declara acá, el versículo 18, si el justo difícilmente se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Atesore esto en su corazón. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y es necesario que el Señor haga una limpieza interna para que todos esos malos testimonios se conviertan verdaderamente al Señor, y sirvan de testimonio para todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Porque, vuelvo y le repito, Dios nos llamó a nosotros a ser piedra de edificación como lo es Cristo, como lo enseña ya el libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 12, pero entonces debe ser el 11, donde dice que esta piedra, Jesús el Cristo vivo de la gloria, Yeshua HaMashiach, ese verbo hecho carne, la piedra que los constructores reprobaron, ha venido a ser la piedra del ángulo. Y dice que este Jesús es el único nombre bajo el cielo, versículo 12 de Hechos 4. Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Esa piedra reprobada se vino a convertir en la piedra del ángulo, en la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Y tú y yo formamos parte de esas piedras de edificación, no de piedras de tropiezo. Entonces Dios guarde tu vida y mi vida y tengamos claro a qué nos llamó el Señor Jesús. ¿A qué nos llamó el Señor Jesús? Sigue diciendo la palabra en este libro de Hebreos capítulo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, hermanos. El Señor juzgará a su pueblo. Juicio viene, juicio viene. Y es tremendo porque allá el libro de Deuteronomio, ese es Deuteronomio capítulo 32, en su versículo 4 comienza diciendo que Él es la roca inconmovible, cuya obra, ese Cristo vivo de poder, es su obra perfecta, su obra maestra, su masterpiece. Amén. Y dice que todos sus caminos son de verdad, en Él no hay iniquidad. Él es justo y Él es recto. Vamos a leerlo, esa palabra es tremenda. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 dice algo precioso. Y es en el versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, la verdad, hermanos, Él es la verdad, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Pero miren lo tremendo que sigue diciendo esta palabra, este cántico de Moisés. La corrupción no es suya, hermanos. La corrupción no es suya, de sus hijos, de ti y de mí, es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagas a Jehová. Pueblo loco e ignorante, no Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Así le pagamos al Cristo vivo de la gloria, así le pagamos a nuestro Padre Celestial Jehová todo lo que ha hecho por ti y por mí, volviéndonos otra vez atrás, volviéndonos como ese perro al vómito, bajándonos de sus brazos preciosos como esos hijos que estamos ahí arrollados entre tus pechos y los bajamos, ¿sí? Como esa puerca y volvemos otra vez a revolcarnos en el lodo, despreciamos su amor, su misericordia, su perdón, su limpieza, su purificación. Lo tenemos en poco y volvemos otra vez atrás. Es tremendo, hermano, lo que puede hacer. Pero acuérdense que este mismo libro de Deuteronomio, este capítulo 32, en el versículo 35, dice una palabra tremenda el Señor. Mía es la venganza y la retribución. Mía, declara Jehová, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Acuérdense que la palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve a él vacía, hermanos, sino que va y hace todo lo que él quiere y es prosperada en todo aquello para lo que la envió. Lo que el Señor decreta, eso se cumple, hermanos. Se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, como lo enseña el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará. Dios es verdad. Dios es verdad. Entonces tenemos que tener claro esto, hermanos, que la palabra está diciendo a tu vida y a mi vida, que Dios está diciendo que suya es la venganza y que Él dará el pago. Y Él dará el pago, la justa retribución por tus obras y mis obras, sean buenas o sean malas. Sean buenas o sean malas. La gloria sea para Él. Sigue diciendo el versículo 31 de este capítulo 10 de Hebreo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, hermanos, el sentir que me puso el Señor no es venir a infundir terror, ¿cierto? Porque deberíamos temer como lo está escrito, no me lo invento yo. Ese es el libro de Isaías 8, versículo 13. Vamos a leer si no me equivoco. Isaías 8, 13. Dice que el Señor está diciendo que a Él es a quien debemos tenerle miedo. A Él es a quien debemos temer. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 8 versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Si a Él
vuestro temor y sea vuestro miedo, dice el Señor. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Dice en esta palabra de Isaías 8, hey, no le tengas miedo a todo lo que este pueblo le tenga miedo. No te atemorices por todo lo que este pueblo le atemorice. Que tu temor y tu miedo sea yo, Jehová de los ejércitos. Leas esta palabra, una palabra tremenda, una palabra de poder. El Señor nos está invitando a que solamente tengamos temor de Él, porque si bien es cierto que Dios es amor, también es cierto que la palabra enseña a tu vida, a mi vida, que Él es fuego consumidor, Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y no he venido, o el Señor, Dios me guarde, de venir acá a infundir miedo, porque lo que el Señor hoy quiere es mostrar su misericordia, su perdón. Estás ante la palabra allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, cuando dice a tu vida y a mi vida que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice el versículo 22. Y el versículo 23 dice, porque nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad, la gloria sea para Él. Hermanos, si vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, donde David, ahí nos muestra que David censa al pueblo, porque acá está diciendo la palabra en Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en el libro de Segunda de Samuel, en el versículo 24, muestra cómo David censa al pueblo y el Señor se enoja con él. Es cuando nosotros desviamos la mirada o quitamos nuestra confianza del Dios vivo y ponemos nuestra mirada o nuestra confianza en la carne, en el número de los hombres. Y este varón quería conocer cuál era el número de su ejército. Y dice la palabra que maldito el varón que quita su confianza en el Señor y pone su confianza en brazo de carne. Pone su confianza en un brazo, ay santo, pone su confianza o que usa, pone carne por su brazo. Bueno, ahí es como el chapulín, me embolaté ahí, pero esa es la idea. Dice la palabra en ese mismo libro de Jeremías 17 que maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Ese es el versículo 5. Vaya en el versículo 7 dice que más bendito el varón que pone su confianza en Jehová, cuya confianza es Jehová, la gloria sea para Él. Y esa debe ser nuestra confianza. Y el Señor hizo grandes prodigios a través de David, le entregó victorias, le multiplicó ese ejército y resulta que un día David se le olvidó que quien daba la victoria es el Rey de Reyes y Señor de Señores y quería conocer cuánto era, con cuánto pueblo contaba, con cuánto era su ejército. Y el Señor se enoja. Y vamos a leer este capítulo 24 de 2 de Samuel. Se lo voy a leer del versículo 10. Vamos a leerlo del 10 como al 14. Hermanos, es tremendo porque acá el Señor se enoja y manda a su profeta Gad a pedirle a Samuel que escoja que tome la decisión, porque le entregaba 3 opciones a través del cual el Señor le iba a entregar su justa retribución. Vamos a leerlo. Palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 24, lo vamos a leer del versículo 10 como al 16. Amén. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón haber cometido esta abominación y dijo a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová. 3 cosas, hermanos, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. ¿Sí? En reprensión por su maldad, o su retribución, su justa retribución por esta maldad. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira
que responderé al que me envió. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Amén. Esta es una palabra tremenda en la cual David escoge caer en manos de un Dios vivo. Caer en manos de un Dios vivo. La palabra allá en Hebreos está diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo 31 del capítulo 10 de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y estamos viendo lo que el Señor puede hacer, estamos viendo su omnipotencia, pero David escoge caer en manos de Jehová, porque dice, es preferible caer en manos de Jehová, que es misericordioso, que caer en manos de los hombres. Y es lo que el Señor hoy quiere resaltar, ¿sí? Es lo que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida. Si bien es cierto, hemos cometido errores, hemos hecho cosas abominables, no sé cuáles hayan sido las tuyas, no sé, yo tengo clara cuáles son las mías, hemos cometido cosas menores o peores que las de David, pero el Señor siempre manifiesta su misericordia, porque para que se cumpla la palabra de Lamentaciones 3:22. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y si el Señor no hubiese tenido misericordia de David, no hubiese pasado este error que cometió. De aquí no hubiese pasado. Como tú y yo estamos vivos hoy por pura misericordia, porque si el Señor hubiese sido propicio a nuestra maldad, si el Señor nos hubiera entregado nuestra justa retribución por todas nuestras maldades, tú y yo no estuviéramos hoy respirando. Entonces tú y yo somos el mayor testimonio de la gracia, de la misericordia de Jehová, y el Señor nos está invitando a eso. Si bien es cierto que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, también es cierto que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que siempre está dispuesto a levantar el castigo, y que el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida hoy, levántate hijo, levántate hija. Yo sé que has pecado contra mí, que hemos podido pecar contra Él, pero siempre está dispuesto a levantar el castigo, siempre está dispuesto a dar otra oportunidad. Está en mí y en ti que valoremos esa oportunidad que siempre está dispuesto el Señor a regalarnos. Por eso es que el Señor no ha cumplido todavía el tiempo. Su tiempo no se ha cumplido, porque Dios está siendo paciente a que mucho pueblo llegue a ese arrepentimiento, a ese tiempo al cual muchos tienen por tardanza. Es porque el Señor siempre está manifestando su amor, siempre está manifestando su compasión, su perdón, su misericordia. Y tú y yo necesitamos valorar eso que el Señor hace. Sigue diciendo la palabra en este libro de Hebreos capítulo, vamos a leerlo del 32 al versículo 36. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, en cárceles, en prisiones, ¿sí? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia, ojo, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa se obtiene
¿sí? En función de ser obedientes al Dios vivo del cielo. Y la paciencia, como lo dice Santiago, gocémonos cuando nos encontramos en diversas pruebas y tribulaciones, sabiendo que sí, la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia es la confianza en ese Cristo vivo de gloria, que si Él venció, nosotros también venceremos y que con Él somos más que vencedores. Entonces esta palabra, hermanos, la voy a dejar a su criterio. Todos sabemos lo que hemos padecido, todos sabemos lo que hemos dejado por el Señor, todos hemos sufrido pérdidas, pero las pérdidas en el Señor son ganancias. Muchos han perdido bienes materiales, el Señor ha tenido que suprimir muchas cosas de nuestras vidas para poder moldearnos conforme a su imagen y semejanza. Y todas estas cosas, como decía Pablo, las tengo o las estimo en nada por causa de Cristo. Y es lo que debe sentir tu corazón y el mío, de que muchas cosas de las cuales nos hemos desprendido por amor de Él, o que el Señor ha permitido que no estén más en nuestras vidas, es porque eran necesarias. El Señor no se equivoca, hermanos, y todo esto tenemos que tener claro que nuestra riqueza o nuestra mirada debe estar puesta en los cielos, que no nos hagamos riqueza, dice el Señor, en esta tierra donde el orín y la polilla corrompe, sino que nos hagamos tesoros en los cielos. Y nosotros tenemos que tener nuestra mirada en esa morada celestial, en esa nueva Jerusalén, no en esta tierra, porque esta tierra perecerá igual que con todo lo que tú y yo poseemos. El día que nos vayamos, nos vamos sin nada. Entonces no nos afanéis por nada, porque tenemos un proveedor grande, que es ese Yahvé Jireh, el Dios de toda provisión, que es tu proveedor y mi proveedor. Amén, la gloria sea para Él. Entonces, con esto lo único que les puedo decir es que hay un varón tremendo y es Pablo. Y Pablo hace como una defensa de su ministerio y muestra cuáles fueron sus sufrimientos. Y eso vamos al libro de 2 de Corintios 11. El libro de 2 de Corintios 11, Pablo está hablando con locura y está defendiendo su ministerio. Vamos a leerlo porque les quiero mostrar los padecimientos de un siervo. Y el Señor, cuando le dice a Ananías, le dice al Señor allá en el libro de Hechos capítulo 9, cuando el Señor manda a Ananías para que imponga manos sobre Pablo, le dice a este varón: ve, porque instrumento me es escogido para que lleve mi salvación o mi palabra allá a los gentiles, y le he de mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por causa de mi nombre. Es tremendo, ¿no? En el libro de Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo, como el Señor Jesús se le aparece en el camino y le habla. Pero en el libro de 2 de Corintios 11, capítulo 23, comienza Pablo a dar defensa de su ministerio, porque había muchos que tenían en poco el ministerio de Pablo, y el Pablo le dice a estos varones: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Les muestro este padecimiento, esto que padeció Pablo por causa del nombre de ese Cristo vivo de poder, que es tremendo. Hermanos, si hay siervos que no quieren hacer la voluntad de Dios, hay otros que si es
que si no es en aire acondicionado no predican, hermanos. Entonces, esta palabra te está enseñando a que tenemos que salir de ese confort, de esa comodidad y hacer la obra de un verdadero evangelista. Obras de un verdadero evangelista. Cumplir con nuestro ministerio. Y este varón se levantará, ¿sí?, contra ti y contra mí en el día del juicio y dará testimonio, porque no saldrás con largas y con cortas. Si él padeció, si él sufrió por amor de Cristo, tú y yo no somos la excepción. Entonces, él podrá decir, yo padecí, yo sufrí azotes, yo sufrí cárceles, yo sufrí persecución. Aún la palabra está diciendo que vendrá persecución sobre tu vida y sobre mi vida, ¿sí?, tribulaciones por causa de ese nombre precioso. Entonces, somos inexcusables. Y si el que quiera ser un verdadero siervo de Cristo tiene que tomar su propia cruz, cargarla y seguirle, avanzar en el Señor, la gloria sea para Él. Entonces, le mostraba esta palabra de Pablo porque muchos han perdido todo por causa de su nombre y quizás no llegaremos al extremo de estos sufrimientos, pero en el Señor se padece y tenemos que estar conscientes de que no todo es aire acondicionado, que no todo es confort, que si somos unos verdaderos siervos de Cristo, el Señor nos pasará por diferentes circunstancias y situaciones en las cuales necesitamos estar fortalecidos con su poder. La gloria sea para Él. Entonces, habíamos hablado en el versículo 37, sigue diciendo la palabra, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, hermanos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces, hermanos, de aquí a un poquito, y se lo he dicho siempre, esa es segunda de Pedro 3:9, donde dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero ya lo había ratificado y vamos a leer la palabra para no hablarles en mi emoción, donde dice la palabra es tajante, que está diciendo a tu vida y a mi vida, que es que el Señor, dice la palabra, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esa paciencia que quiere ver desarrollada en ti y en mí, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y hay mucho pueblo, ¿sí?, por llegar a los pies de Cristo. Entonces el Señor por eso se está mostrando paciente y es tremendo porque dice la palabra que el justo vivirá por fe, y este mismo libro de Hebreos aquí en el capítulo 11, en el versículo 1 está diciendo a tu vida y a mi vida que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo en el versículo 6 de este capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe y que es galardonador de los que le buscan. De Él es el que los limpia y los adorna, su galardonador. La gloria sea para Él. Entonces, necesitamos desarrollar esa fe en el Señor, hermanos, creer en ese Cristo vivo de poder. Y si ya conocimos la verdad y estamos disfrutando de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su benignidad, de las mieles de su amor, entonces conservemos esa bendición y avancemos en el Señor. Sigamos siendo esa piedra de edificación y Dios nos guarde a ti y a mí de volvernos atrás como ese perro a su vómito y esa puerca pues que se baja y se revuelca otra vez en el lodo, ¿sí?, en volver la mirada atrás, no sea que nos volvamos una estatua de sal, hermanos, porque Dios, como está enseñando la palabra acá en Hebreos, porque Dios no se agrada de los que retroceden, y tú y yo, hermanos, Dios nos guarde y nos fortalezca, no somos de los que retrocedemos, sino como enseña la palabra, somos de los que tienen fe
para preservación del alma, para preservación del alma. Tenemos fe en ese Cristo vivo, que el Dios del cielo tiene poder para guardar tu vida y mi vida de toda acechanza del enemigo, huir de toda maldad. Dice, huye de todo pecado y el diablo tendrá que resiste todo pecado y el diablo huirá de ti y de mí. La gloria sea para él. Entonces, esta era la palabra, hermanos, que quería traer el Señor a tu vida y a mi vida, que a no pecar más, a saber que hemos sido lavados con su sangre preciosa, a valorar esa sangre y ese espíritu que Dios ha entregado a tu vida, a mi vida, a vivir cada día, ¿sí? A sufrir esta sana doctrina, a sufrir su sana doctrina, a glorificar su evangelio, a predicar su palabra, a hacer lo bueno y maravilloso delante de sus ojos, porque solo Él es bueno, porque Él es digno de alabanza y solo Él merece que nosotros seamos agradecidos por todo lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén, la gloria sea para Él. Levanto mis manos al cielo, Señor, y declaro, Padre, que siervo inútil soy, Señor. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Me gozo el haber compartido esta palabra con ustedes. La gloria sea para el Señor por habernos regalado esta palabra tremenda de poder que edifica tu vida y mi vida, y a todos aquellos a los cuales podamos compartirle su palabra. Mantenga esa hoguera encendida, ese altar, incremente su comunión con el Señor. Saben que ese es el tiempo de calidad. La mayor ofrenda que le podamos dar al Señor es nuestro tiempo, esa comunión con el Señor. Y pues búsquelo siempre en espíritu y en verdad, que ahí está la bendición. Los amo mucho en el amor de Cristo, y pues no se preocupen que el maluco está vencido. Él derrotará a todos los enemigos que se levantaren contra nosotros, porque le estamos siendo obedientes. Si por un camino salen contra nosotros, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.